Bienvenidos a Voces de Fantasmas. El relato que hoy traemos está basado en una historia real. Solo se ha rebajado la dureza de los hechos y se ha cambiado el nombre de los protagonistas. El relato de hoy tiene como protagonista a una jovencita llamada Kate. Cuando Kate fue encontrada muerta en el salón de su casa, los forenses se toparon con un escenario poco común. El lugar del suceso estaba impecable, limpio. Parecía como si todo hubiese sido dispuesto anteriormente con detalle, incluso el propio cuerpo de Kate. Aún así, todo indicaba que la mujer había muerto por causas naturales. Había sido una llamada de su vecino quien, preocupado por la ausencia de ésta, se apresuraba a dar parte a la policía. Llevaba 2 días sin verla salir al patio trasero que colindaba con el suyo. Si no hubiese sido por el reclamo del hombre, la desaparición de Kate hubiese pasado desapercibida. A lo mejor hubiesen transcurrido semanas o meses, hasta que alguien, tal vez el personal de asuntos sociales que en ocasiones la asistía, se topase con la desagradable escena de un enorme cuerpo en descomposición. Al momento de entrar en el lugar de los hechos, 2 cosas desconcertaban en el escenario. La primera, evidentemente, era el cuerpo de la mujer. Una inmensa masa de carne completamente desnuda que reposaba sobre un sofá gigante. Y no es que el cuerpo estuviese en malas condiciones, pues solo habían pasado un par de horas desde su muerte. Era que en sus dimensiones, era desproporcional. Causaba impacto verlo. Apenas si se distinguían sus extremidades. Tenía llagas y heridas donde se acumulaba la piel, que era en casi todo el cuerpo. La pigmentación de sus pies era más oscura que la del resto del cuerpo. Estos estaban casi negros. No se entendía cómo podía un ser humano llegar a adquirir tales dimensiones. Contrario a ello, el rostro de la mujer parecía fresco, dulce. Reflejaba en su sonrisa una paz y una tranquilidad tal que confundía a los que allí estaban. Por su aspecto, la mujer no tendría más de 30 años. Al momento de encontrarla, aún tenía el rostro blanco y terso como el de una porcelana. Sus mejillas estaban maquilladas de un suave rosa pálido, dándole un aspecto angelical, y sus labios tenían un brillo artificial muy tenue. Los ojos de Kate habían quedado cerrados, serenos. Parecía que dormía en perfecta tranquilidad. Llevaba el cabello recogido por un pañuelo rojo que le hacía resaltar esos hermosos rasgos. Kate era coqueta. Si le mirabas a la cara podías sentir una especie de afecto por ella, a lo mejor cariño, compasión. Pero en cuanto te percatabas del cuerpo, lo único que querías era apartar la mirada de este. Era como encontrarte de frente con un monstruo gigante y deforme, que podía aplastarte solo con una mano. La segunda cosa que llamó la atención fueron las fotos de los portarretratos que estaban repartidas por toda la casa. Siendo aquel un lugar tan impecable y organizado, las fotos distorsionaban completamente con el escenario. En ellas se veía la imagen de un hombre mayor, acompañado por una preciosa niña. Nadie más había en ellas. En todas las fotos, la imagen del hombre había sido alterada. La cabeza presentaba quemaduras de cigarrillo, quizá, y la parte de los genitales estaba atravesada por algún objeto cortante. No obstante, colgaban perfectamente de las paredes en orden cronológico,
siguiendo la evolución de ambos protagonistas. Podía distinguirse el cambio en ellos. Mientras el hombre envejecía y se iba deteriorando, la niña se convertía en una señorita preciosa. Nada en ella daba señales de su extravagante cambio. Las fotografías parecían contar una historia, no solo por el orden en el que estaban. Los protagonistas parecían decir mucho, y la manera en cómo habían sido alteradas también. No había más señales o información que les aclarase lo que podía haber ocurrido, excepto el testimonio del vecino que les había llamado, quien les confesaba a los policías que tenía por costumbre observarla desde la ventana de su casa, cuando ésta salía a tomar el sol todos los días sentada en su silla eléctrica. No es que me guste vigilar a los vecinos, oiga, le comentó el vecino al policía. Pero conozco a esta mujer desde pequeña y ya sabe usted, todos tenemos nuestras manías. ¿La vigilaba usted entonces? Quiero decir, la observaba todos los días. Pues sí, oiga, esta jovencita, como le acabo de decir, la conozco desde pequeña y desde que se fue su madre y se quedó sola con su padre, pues cambió un montón. Ella no era la que usted ve ahora, desde luego. Era una niña preciosa, como cualquier otro niño de aquí. Salía a jugar por las tardes con los niños, se ponía en el jardín, iba con mi hijo al colegio. Pero en cuanto recluyeron a su madre en el psiquiátrico, ella cambió completamente. Su padre la protegió demasiado. Incluso le prohibió volver a salir con sus amigos. La sacó del colegio, ¿sabe? No volvió a ir al colegio. ¿Se puede usted creer? ¿Y usted cómo sabe todo eso? Se lo acabo de decir, llevamos aquí toda la vida. Con el tiempo te vas conociendo un poco. Aunque bien es cierto que ellos eran los más discretos de por aquí. Pero en fin, una familia normal y feliz. Ya veo. ¿Y qué pasó entonces? Un día, la madre fue sacada de la casa y llevada al psiquiátrico. Porque, según cuentan, intentó asesinar al padre en medio de un ataque psicótico. Decían que sufría de ansiedad, aunque yo siempre la vi muy normal. En fin, aquel hombre también salió de la casa con la espalda completamente ensangrentada y llevaba un cuchillo clavado en ella. Afortunadamente la mujer no fue certera con el golpe, que de lo contrario, pobre niña, ¿no? ¿Y la niña? Pobre, desde ese momento se encerró en su casa y no volvió a salir nunca más. No la volvimos a ver. Si no llega a ser por el padre, él era la única persona con la que contaba. Imagínese usted a una pobre niña, porque a lo mejor tendría 8 años, 9, no lo sé. Nunca la dejaba sola. Se dedicó a ella en cuerpo y en alma. Así lo veía yo. ¿Los veía usted juntos? Digo, en el patio trasero. No, realmente no, solo a ella. Creo que ese era su sitio preferido. Allí se pasaba la mayor parte del día. Hasta que por la tarde o por la noche ya venía su padre a buscarla y se iban a dormir. Creo que la niña vivía más dentro que fuera. ¿Y no llegó usted a sospechar nada? ¿Nada? ¿Qué quiere decir? Nada, es solo una pregunta rutinaria. ¿Pero qué quiso decir con que si no sospechaba nada? ¿Acaso había algo que tendría que haberme hecho sospechar? No, tranquilo. Como le dije antes, son solo preguntas rutinarias. ¿Y su padre? ¿Qué sabe de su padre? Pues mire, murió hace un par de años. Lo que no recuerdo es cómo. Creo que fue un accidente doméstico. Yo no estaba aquí, estaba de vacaciones. Y cuando quise ir a preguntar a la muchacha, también para ofrecerle mi ayuda, por supuesto, esta se negó a recibirme. Mira, usted sí sabe algo, ¿no?
Por supuesto, no se preocupe. Me pondré en contacto con usted en cuanto sepa algo. En efecto, la policía había encontrado el diario de Kate a un lado de su cuerpo. En él se hallaron unas cuantas fotos de su madre y varios mensajes en los que manifestaba extrañarla con toda su alma. La reconocía como la única persona en la que había confiado y a la que había querido, además de ser la única también que había intentado ayudarle. Desafortunadamente, a la hora de contar lo ocurrido, nadie le había creído. Le reprochaba también no haber mantenido la cordura a la hora de actuar, pero después le perdonaba, comprendiendo que una situación tan difícil, vivida durante tantos años, a lo mejor le había invalidado como ser humano. Pero si hubiese hecho lo correcto, a lo mejor ambas hubiesen tenido una vida digna. Estarían juntas, felices y tranquilas. En las páginas contiguas, y con lo que parecía ser sangre, estaban las cartas que iban dirigidas a su padre. En ellas le mostraba el odio, la repulsión y el asco que le tenía. Allí le reprochó el haber abusado de ella cuando solo era una niña de 6 años, de haber abusado de su madre y haber conseguido que ésta perdiese la razón, causándole el mayor dolor que se le puede causar a una madre y esposa: el engaño, la traición y la vejación. Le acusaba de haber arruinado sus vidas y de haberlo hecho sentir tanto desprecio por sí misma, llegándose a sentir culpable de la muerte de su madre, creyendo que había sido ella quien había provocado que él, un depravado, prefiriese el amor de una niña al de una madre. Desde entonces se había dedicado a destruir su cuerpo con la intención de que su padre la repudiase tanto como lo hacía ella misma, obligándose a ingerir grandes cantidades de comida sin control. Era la forma que tenía Kate de castigar el objeto que, según ella, había provocado toda la desgracia. Cuanto más deforme era, más feliz se sentía. Cuanto más grande, más fuerte. Su castigo se convirtió en su remedio, consiguiendo finalmente lo que tanto quería: alejar a su padre. Aunque el distanciamiento de éste se debió más al miedo que le había cogido a aquel adefesio que no reconocía como su hija, la niña tierna y sumisa que la amaba. Y es que la persona que había ocupado su lugar era violenta, cruel, desagradable. El autocastigo que se había infligido Kate había conseguido no solo su deformación física, sino su deterioro mental. Castigar a su verdugo era su único objetivo, y ahora que era más grande y fuerte que él, no desperdiciaría la oportunidad para castigarlo ni un solo instante. En las últimas páginas se reconciliaba con ella misma y se agradecía haber tenido el valor que no tuvo su madre para acabar con aquel terror. Reconocía haber envenenado a su padre lenta y silenciosamente, hasta reducirlo al más débil de los seres. No se arrepentía de asfixiarlo cada noche con su pesado cuerpo hasta dejarlo inmóvil, hasta un día por fin matarlo. Los días en los que convivió con el cadáver fueron los más felices de su vida, pues durante ese tiempo fue ella quien tuvo el control sobre él. Cumplió su venganza de alguna manera. En las siguientes páginas plasmó los deseos de una nueva vida, en donde ella ya no tendría miedo. Había dibujado un corazón grande con su nombre dentro y unos puntos suspensivos. Kate también tenía sueños. Desafortunadamente, aquellas páginas quedarían en blanco. Hasta aquí nuestro relato de hoy. Espero les haya gustado y nos volveremos a encontrar en el próximo relato.